Muchísimas gracias por la invitación, también por la presentación. Y es una alegría estar aquí participando en este foro, en estas jornadas para hablar de finanzas públicas internacionales. Por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes por la atención. Yo voy a ir directamente al grano, a ver si logro compartir la pantalla fácilmente por aquí. Bueno, pues el título de la ponencia es muy provocativo porque fijaos cómo se titula, es Los beneficios de la deuda pública a nivel internacional, ¿no? Digo que es provocativo porque evidentemente cuando se habla de deuda pública, la visión convencional que se tiene en la ortodoxia económica, es decir, en la teoría económica convencional, la dominante, la que se suele enseñar en las facultades de economía, considera que la deuda pública es algo per se negativo o al menos algo que hay que evitar y utilizar en la menor medida posible, ¿no? Esto parte básicamente de una concepción muy intuitiva de que una familia o una empresa en realidad no es positivo que se endeude mucho ni que mantenga un endeudamiento muy elevado y sostenido en el tiempo, porque en algún momento tendrá que devolver esa cantidad de dinero que ha tomado prestado y por lo tanto tendrá que hacer sacrificios de alguna forma, ya sea reduciendo sus gastos o incrementando sus ingresos para poder hacer frente a esa losa en la que ha incurrido, ¿no? Unos niveles aceptables, razonables de endeudamiento, se ve con buenos ojos, incluso aumenta la eficiencia y la productividad dentro de las finanzas privadas de una empresa, una familia, desde el punto de vista de la ortodoxia económica, pero desde el punto de vista de este mismo que estoy diciendo, elevar la deuda privada a partir de unos determinados umbrales siempre es considerado negativo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto aparece una extrapolación hacia las cuentas públicas cuando en realidad son dos conceptos muy, muy diferentes, ¿no? Es algo intuitivo pensar que las cuentas de una empresa, de una familia, funcionan exactamente igual que las cuentas de un Estado, pero hay unas diferencias que son tan radicalmente diferentes que son incluso opuestas. Eso sí, con algunas condiciones, en algunas características que voy a empezar a comentar. Fijaos, aquí comparto con vosotros un gráfico en el que se puede ver la deuda pública en porcentaje del Producto Interior Bruto, importante también cuando analizamos una variable. Normalmente hay que relativizarla porque si no nos perderíamos con el orden de magnitud, ¿no? Por decir algo que se vea simplemente, la deuda pública de Grecia medida en euros, en valores absolutos, es bastante inferior a la deuda pública de Alemania, en valores absolutos, insisto, en euros. Lo que ocurre es que todo el mundo sabe que Grecia está mucho más endeudada que Alemania. ¿Por qué? Porque su economía es más pequeña y entonces hay que relativizarlo por su tamaño, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa comparación es rigurosa, la de deuda pública sobre el porcentaje del Producto Interior Bruto, lo que vemos es que hay muchas diferencias a lo largo del mundo y fijaos que no es casualidad que son normalmente, porque esta correlación no es perfecta ni muchísimo menos, las economías más endeudadas del mundo son también o coinciden también en una buena cantidad con las economías más desarrolladas. Me estoy refiriendo a países como Japón, me estoy refiriendo a países como los de Norteamérica, bastantes países de Europa, incluso podríamos añadir a China, que es un gigante económico en los últimos años. Y por el otro lado, pues veríamos que países con muy poca deuda pública, que son las tonalidades más claras de ese verde en el gráfico, pues coinciden también con, no en su totalidad, pero sí hay una cierta correlación con los países menos desarrollados de todo, que serían los del centro de África, ¿no? Entonces, esto ya debería hacernos saltar las alarmas. Que haya cierta correlación no quiere decir que haya causalidad, es decir, uno podría interpretar, y desde determinados postulados económicos se hace, que países que tienen un potencial económico importante también pueden endeudarse más. Entonces, eso sería consistente con la teoría económica ortodoxa y convencional, ¿no? Con mayor músculo financiero te puedes endeudar más, pero la realidad es que esa relación causal no es así, no es tal cual la acabo de decir, sino que es mucho más compleja y bastante más diferente de lo que he comentado, ¿no? Y voy a pasar a exponerlo a continuación. No sin antes recordaros que hay países aquí, ya en una lista podemos ver, porque en ese mapa no se veía del todo cuáles eran las economías más endeudadas de todas, pero aquí podemos ver que, exceptuando Sudán,
que está inmersa en una guerra civil de la que no acaba de salir, tenemos países que son muy, muy ricos, las que se encuentran en primera posición, en las primeras posiciones, como Japón, como Singapur o como, por ejemplo, Italia, Estados Unidos, Francia o Canadá, ¿no? Hay por ahí algún que otro país exportador de hidrocarburos, también hay algún país que es un paraíso fiscal, como en las Maldivas, pero en general, como podemos ver, hay países muy, muy ricos, muy desarrollados, que se encuentran en unos niveles de endeudamiento público muy, muy elevados también, y esto suele generar una especie de discurso de van a tener problemas porque ese endeudamiento público de estos países no es sostenible. Y eso, insisto, es una simplificación que no se corresponde con la realidad, y baste decir que Japón tiene una deuda pública, como podéis ver, de más del 235% sobre el Producto Interior Bruto desde hace más de 20 años. O sea, esto no es una cosa de antes de ayer, en el que se supone que dentro de poco, en algunos años futuros, Japón va a tener problemas, porque eso venían diciendo también desde hace más de 20 años, concretamente a partir de los años 90 del siglo XX, ¿no? Así que lo que vemos, la constatación empírica, es algo muy diferente a lo que nos dice la teoría económica dominante, controlada sobre todo y protagonizada por la síntesis neoclásica, ¿no? De mucho endeudamiento, ya sea privado o público, es algo negativo. ¿Cuál es el problema de esta visión que voy a empezar a desarrollar? Bueno, aquí podéis ver también la evolución a nivel general, a nivel global de la deuda pública, que no es solo que haya una deuda pública muy elevada, sino que encima es creciente en el tiempo, ¿no? Con lo cual se acentúan esas preocupaciones de que en el futuro habrá problemas. Se habla mucho de que Estados Unidos tiene una deuda pública insostenible y en algún momento tendrá que quebrar o tendrá problemas económicos muy importantes, y esto se acaba extrapolando a todos los países del mundo, incluso aunque la deuda pública sea muy reducida en porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿no? En cada país, en su interior, hay siempre visiones, enfoques que señalan esta deuda pública es muy elevada, aunque sea del 20, 50 o 70% del PIB, cuando hay economías muchísimo más endeudadas utilizando ese indicador, ¿no? Entonces decía, ¿cuál es el problema de este enfoque ortodoxo y tan extendido? Pues que está malinterpretando lo que es la deuda pública. Porque la extrapolación de la deuda pública de una familia, de una empresa, no se puede hacer a las de las cuentas públicas, ni siquiera a las de un Estado que no tenga plena soberanía monetaria, que es algo en lo que me voy a detener luego. Entonces, para poder entender esto, quiero hacer un hincapié especial en lo que es el dinero, para luego acabar también desarrollando qué es exactamente la deuda pública, porque lo avanzo ya, como una especie de spoiler. La deuda pública no es deuda, es otra cosa. Lo que ocurre es que se llama así porque hay una confusión al respecto, también porque históricamente se le ha llamado así, pero la deuda pública de los países ni siquiera debería llamarse deuda, debería llamarse de otra forma. Luego comentamos algunas ideas, pero lo importante es entender que no es como le ocurre a una familia o una empresa cuando pide dinero prestado, porque eso es evidentemente un endeudamiento, tiene que devolver ese dinero en algún momento. En el caso de los estados, concretamente los de soberanía monetaria, luego haré la mención a ello con más detalle, es otro rollo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el dinero? Pues fijaos, aunque también la teoría económica convencional, las visiones más dominantes, nos hablen de que el dinero es una especie de mercancía o de cosas que hay que obtener de la propia naturaleza a través de las relaciones comerciales para luego poder utilizarlo, en realidad esa es la visión del dinero mercancía, que está absolutamente superada por la evidencia empírica, arqueológica, antropológica, y sin embargo sigue extendida, aunque vaya contra el método científico y contra la ciencia. La visión mucho más realista, mucho más apegada a la ciencia, es la que os voy a presentar, que es la visión de dinero-deuda. El dinero no es una cosa, no es una mercancía, sino que es simplemente una promesa de pago. Fijaos que con promesa de pago estamos hablando precisamente de algo que nos alude a deuda, y no es por insistir en este término, pero es que es eso, es endeudamiento. Lo que ocurre es que me parece mucho más fácil de entender, desvincularlo de la palabra deuda para luego acabar aterrizándolo, ¿no? Entonces, imaginémonos que hay una persona, y ya puedo apoyarme en la diapositiva que os he presentado, que va a un comercio para obtener un café. Pero en ese mismo momento no tiene moneda, billete, ni siquiera una tarjeta de crédito con la que hacer el pago. Por el motivo que sea, ha fallado las conexiones de telecomunicación o se le ha olvidado toda esa esos dispositivos, esos instrumentos para poder hacer el pago. Entonces,
Si conoce al vendedor del café en la tienda, le podrá decir, oye, déjamelo a deber, ya te pagaré en algún momento. Entonces, eso es simplemente una palabra que si hay confianza, pues normalmente esperaremos que el vendedor la tome y diga, venga, vale, ya vendrás mañana o cualquier otro día a saldarme esta deuda. Vendrás con dinero estatal, el dinero fiduciario que utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Euros, pesos, lo que sea. Entonces, aquí la clave es que se ha producido una transacción sin necesidad de utilizar dinero contante y sonante tal y como lo entendemos. Simplemente esta persona ha prometido pagar, pero no ha entregado nada, ni siquiera ha entregado una nota. Aquí pongo una nota que pone te pagaré para que podamos entender que hay un compromiso y entonces lo plasmamos por escrito para que se pueda ver, pero en realidad es simplemente una promesa de pago. Ya te pagaré. Pero fijaos, se ha consumido algo, por lo tanto ha aumentado la producción interior bruta de la economía en particular, sin utilizar ni un solo euro, ni un solo peso, ni un solo dólar. No se ha utilizado absolutamente nada del dinero típico estatal, el dinero fiduciario. Esto es lo que se refería a Hyman Minsky en los años 60 cuando decía que todo el mundo puede crear dinero. El problema es que sea aceptado por la otra persona. Porque, insisto, tú podrías ir a una tienda donde conoces al vendedor y decirle, déjame el café que ya te lo pagaré, ¿vale? Que a lo mejor nunca lo pagas, pero fíjate que en ese momento, si has conseguido obtener ese valor que es el café, ¿no? Pero no has pagado absolutamente nada, con lo cual has creado dinero por entenderlo de esta forma. Si lo haces con alguien con confianza, te aceptará esa promesa, pero si vas a una tienda en la que no te conoces ni hay ningún tipo de confianza, pues lo presumible es que no te van a aceptar esa palabra y por lo tanto tú no puedes crear dinero. Solo puedes crear dinero como persona física que somos dentro de un contexto y de un círculo de amigos, de familiares, de personas allegadas que van a confiar en nuestra palabra porque pagaremos en el futuro, ¿no? Entonces eso es muy importante porque todos podemos crear dinero, insisto, de esta forma, pero solo en los ámbitos en los que tenemos algún cierto control, alguna cierta influencia, ¿no? Entonces, fijaos que en este caso, ¿no? Como podéis ver en la diapositiva, la persona obtendría el servicio de café, la tienda se quedaría con ese pagaré, ¿no? Que es la palabra de esa persona de que le acabará pagando en algún momento, y imaginemos que vuelve al día siguiente ya con dinero fiduciario y salda la deuda. En ese caso, esa promesa se rompe, se liquida porque se ha saldado y ya está. Bien, ¿qué ocurriría si en vez de que al día siguiente esta persona fuera a esa tienda y saldara su deuda, lo que hiciera la tienda sería comprar, por ejemplo, granos de café a un proveedor, a una fábrica de granos de café, a cambio de entregarle ese pagaré que escribió esta persona de la que estamos hablando? O sea, esto ahora mismo puede parecer surrealista, pero tenemos que hacer un ejercicio de imaginación para entender que imaginemos que hay cierta confianza entre el proveedor y el de la tienda, o por cualquier otro motivo, que te acaba aceptando eso. Y dices, vale, muy bien, me creo que esta nota de pagaré o esta palabra se va a cumplir en algún momento. Entonces, venga, yo como proveedor te doy los granos de café y a cambio me quedo con esa promesa de que alguien me pagará. Alguien que en este caso es la persona que emitió ese pagaré en un primer momento, ¿no? Así que fijaos que en este caso hipotético se han producido ya dos transacciones sin necesidad de utilizar dinero fiduciario, sino simplemente la palabra dada, otorgada por esa persona de la que estamos hablando desde un primer momento. ¿Qué podría ocurrir? Que al día siguiente fuera esta persona con su propio dinero fiduciario, con pesos, dólares, euros, lo que fuera, y fuera el proveedor, que es quien ya tiene recogida esa promesa de que acabará recibiendo el pago y pagándole. Entonces, en este caso, la deuda se saldaría y ya está. Ya no estaríamos hablando de promesas de pago por ahí. Pero ¿y si eso no ocurriese? ¿Y si en vez de ocurrir eso, este proveedor, esta fábrica, lo que hiciese sería pagar a sus propios trabajadores que están ahí en la fábrica de granos de café con ese mismo pagaré? Es también muy difícil de imaginar, pero hagámoslo por un momento porque vais a entender luego cuál es la utilidad de hacer este razonamiento, ¿no? Entonces, si volvemos a repetir el procedimiento, hay confianza por cualquier otro motivo, ese pagaré sirve para pagarle el salario, la fuerza de trabajo que ha realizado ese trabajador, lo que nos encontraremos es que se han producido ya hasta 3 transacciones sin necesidad de haber creado dinero fiduciario, simplemente un dinero creado por una persona que simplemente ha empezado a circular y se ha convertido en una unidad monetaria generalizada porque sirve para realizar transacciones. Bien,
Esto es un ejercicio teórico, hipotético, pero tenéis que creerme si os digo que es exactamente lo que ocurre con los bancos. Los bancos comerciales, algunos pueden ser públicos, pero la inmensa mayoría de los países capitalistas son privados. Lo que ocurre es exactamente esto que he dicho y que tan raro nos parece porque estamos pensando en una persona. Pero los bancos, cuando, por ejemplo, conceden créditos, lo único que hacen, ya sea una hipoteca para comprar una casa, ya sea un crédito para comprar un coche, para lo que sea, lo único que hacen es emitir un pagaré, prometer al cliente que le acabará pagando cuando se lo pida una cantidad determinada de dinero estatal. Volvemos a lo mismo, dinero fiduciario, esos dólares o lo que sea, ¿no? Entonces, si alguien de vosotros ha pedido alguna vez un crédito, que sepa que lo único que ocurre en ese momento es que el banco teclea la cantidad correspondiente para que el saldo de tu cuenta bancaria aumente en esa cantidad. Imaginemos que son 10.000 de las unidades monetarias que queramos, pero obviamente de un estado, por ejemplo, pesos, ¿no? 10.000 pesos, pues se conceden. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta persona ahora mismo, que estará contenta porque su cuenta bancaria ha aumentado, en realidad solo tiene una promesa de que el banco le pagará en algún momento con dinero estatal, pero hasta ese momento solamente tiene unos numeritos en su cuenta bancaria. ¿Qué ocurre? Que con esos numeritos en su cuenta bancaria, pues a lo mejor los quiere convertir en monedas y billetes. Entonces podría ir a un cajero automático, como podéis ver aquí, saca esos 10.000 pesos y entonces su cuenta bancaria se reduce a cero. Y el banco lo que hace es, ahora sí, cumplir con su palabra de que le iba a pagar dinero estatal. Y entonces ya sí tiene que darle monedas y billetes en forma física, pero eso no lo crea el banco, sino que es algo que ha creado el Estado, ¿no? Entonces, imaginemos que en vez de sacar el dinero a través de un cajero automático, lo que hace esta persona es ir a comprar, yo qué sé, un coche o cualquier cosa. En ese caso, lo que va a ocurrir es sí, y os pongo dos posibles alternativas. La primera sería esta. Si el vendedor del coche resulta que está teniendo una cuenta bancaria en el mismo banco, fijaos que lo único que ocurre es que el banco va a teclear la cantidad correspondiente para que baje el saldo en la cuenta de la compradora del coche y para que aumente en la cuenta del vendedor del coche. Ya está. No tiene que hacer absolutamente nada más. Es simplemente pasar la promesa de pagarle a la primera persona una cantidad determinada de dinero estatal a pasársela a esa nueva persona, el vendedor del coche, y a prometerle lo mismo. Cuando tú quieras, ve al cajero o haz cualquier otra cosa que yo te acabaré pagando esos 10.000 pesos o lo que sea, ¿no? Fijaos que los bancos, en este caso, todavía no han creado nada de dinero. Perdón, todavía no han obtenido nada de dinero estatal, han creado dinero a través de pagarés. Así es como funciona el dinero bancario. Las visiones convencionales nos suelen pintar los bancos como una especie de intermediario entre quien le sobra el dinero y quien lo tiene, quien lo necesita en ese momento, pero en realidad no es así. Eso es una visión absolutamente surrealista y que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que los bancos crean dinero, no tienen de absolutamente cualquier tipo de margen para hacerlo, tienen una serie de límites, pero oye, pueden crear cierto dinero y ese dinero, si acaba circulando por la economía, lo que acaba es generando precisamente transacciones comerciales, transacciones económicas, sin que evidentemente haya habido pues una creación de dinero por parte del Estado, como decía, ¿no? Bien, ahora lo que tenemos es la segunda opción que yo os comentaba, que es, imaginemos que el vendedor del coche resulta que no tiene una cuenta bancaria en el mismo banco, sino que lo tiene en otro banco. Entonces, en este caso, el primer banco sí tiene que saldar su deuda con dinero estatal, porque es la promesa que tuvo. Le dijo, yo cuando quiera te daré 10.000 pesos o lo que sea. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace? El primer banco se lo da al segundo banco. Y el segundo banco inmediatamente le firma y le crea una promesa de te pagaré estos 10.000 unidades monetarias estatales a ese vendedor del coche. El vendedor del coche en ese momento lo único que ha visto es su cuenta bancaria aumentar, pero en realidad él mismo en ese momento no tiene todavía dinero estatal, simplemente una promesa de los bancos de dársela. Entonces, vuelvo a lo mismo. El caso hipotético de la mujer de la que hablábamos al principio que creaba dinero, ahora lo que ocurre es que son los bancos. Y esto sí es una visión realista, así sí es como funciona la operativa bancaria, algo reconocido por los propios banqueros centrales. Hay dos papers súper interesantes del Banco Central de Inglaterra
en el que explica esto a la perfección. O sea, no estoy hablando simplemente de autores economistas esto lo han explicado hasta la saciedad, sino que tenemos hasta dirigentes y propias instituciones como el Banco de Inglaterra que han reconocido que esto funciona así. A alguien le puede parecer bien o mal, pero esto funciona así, no es un juicio de valor, no es una interpretación, es un hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las familias, todas las empresas, todos los bancos emiten pagarés, pero en realidad siempre están prometiendo pagar en algo. Hablamos al principio de que esa mujer utilizó el café, ¿no? Se sirvió el café y lo pudo comprar, prometiendo pagar en algo, en una unidad monetaria del Estado, en pesos, por ejemplo, ¿no? Los bancos igual, ¿no? Tienen muchísimo más margen. En este caso, los bancos no es que conozcan o tengan confianza por parte de los clientes, sino que simplemente el sistema funciona de esta forma. Los estados conceden el privilegio a través de una regulación legal para que los bancos puedan crear dinero de esta forma, ¿no? Insisto, no tienen todos los márgenes que quieran, tienen ciertos límites, pero pueden hacerlo gracias a la regulación. Bien, todos los agentes económicos que creen dinero de esta forma, incluyendo los bancos, lo hacen prometiendo que pagarán dinero estatal. ¿Vale? Dinero estatal, que son pesos, que son euros, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que promete el Estado que dará a cambio? Porque el Estado dice, oye, te prometo con esta billete, por ejemplo, de peso, de dólar, que le prometerá. ¿Qué es lo que le promete? Porque en el caso de la familia y de los bancos ya lo hemos visto. Prometerá pagar en dinero estatal, en dólares y en también cualquier otro tipo de unidad monetaria central. Pero el Estado, ¿qué es lo que te promete? Pues fijaos, esto. Promete darte el mismo billete que tienes. Es decir, que si tú tienes un billete de 5 dólares, de 5 euros, de 5 pesos, y tú vas al Banco Central o al Estado, lo único que te va a prometer es nada. Es darte ese billete, te puede dar uno nuevo o lo que quieras, pero no te está prometiendo pagar en otra unidad monetaria. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como pirámide de deuda, ¿vale? Esto también por una serie de economistas que han estudiado el tema, entre ellos Minsky también, que dicen, oye, en realidad todos los agentes económicos están siempre apalancándose, como se considera en términos económicos, o creando dinero, dando promesas de que te pagaré, pero siempre basándose en una unidad monetaria que está por encima. ¿Cuál es esa unidad monetaria? La del Estado. El Estado sí que concede pagarés de estos, pero nunca da nada a cambio. Es el único agente económico que va distribuyendo por ahí pagarés, notas en las que dice te pagaré con algo, pero en realidad nunca paga, ¿no? Alguien puede considerar esto es una estafa o esto es un timo, pero en realidad es así como ha funcionado siempre la creación del dinero desde hace más de 6.000 años, desde la antigua Mesopotamia, ¿no? Es simplemente una deuda del Estado, fijaos que ya estamos aterrizando con el título ese de deuda pública, en realidad eso que conocemos como deuda pública, de lo que hemos hablado al principio, no es esto, ahora lo explicaré, pero el dinero que utilizamos es una especie de deuda del propio Estado. Es una promesa de pago, lo que ocurre es que no te acaban pagando nada. Es simplemente un instrumento, una herramienta financiera que sirve ¿para qué sirve? Para articular las relaciones económicas, para que pueda haber transacciones comerciales, incluso para que se puedan pagar impuestos. Esto es así y tiene un potencial económico tremendo. Se puede usar muy mal, pero también se puede utilizar muy bien, ¿no? La clave es entender que esta cantidad de dinero que se pone en circulación no tiene ningún tipo de límite. Todo el mundo puede entender que el Banco Central de México puede crear tantos pesos como quiera, igual que el Banco Central de Estados Unidos puede crear tantos dólares como quiera, o el Banco Central Europeo puede crear tantos euros como quiera. ¿Por qué? Porque son pagarés. Porque simplemente es una promesa de te pagaré con algo. ¿Cuál es el truco aquí? Es que nunca va a pagar con nada. Entonces tiene plena libertad de crear dinero. Si os sirve alguna especie de metáfora, para que esto se entienda bien, es como si el Estado estuviese otorgando y entregando y distribuyendo autógrafos, ¿no? Como si hubiese alguien en el Estado que estuviese firmando autógrafos y entonces luego los acaba distribuyendo, ¿no? Evidentemente puede crear tantos como quiera porque no tiene ningún tipo de límite a la hora de crear los autógrafos, pues exactamente lo mismo pasa con el dinero. Que por cierto, el 95% de todo el dinero que existe son anotaciones electrónicas en cuentas bancarias. Aquí estamos simplificando con los dibujos, poniendo billetes, pero el 95% son
anotaciones electrónicas y solo un 5% corresponde a billetes, a monedas y otro tipo de herramientas monetarias, pero la inmensa mayoría son numeritos en cuentas bancarias que suben y bajan. Por lo tanto, no hay ningún tipo de coste a la hora de crearlo. Vaya que los costes de crear billetes y monedas son muy bajos, pero es que incluso crear dinero electrónico es todavía muchísimo más barato, ¿no? Entonces, vamos a vincular esto, que es el dinero, entendido como deuda. El dinero es una deuda del Estado. Lo que ocurre es que no te va a dar nada cuando se venza el tiempo o el plazo. Nunca te va a dar nada. Es simplemente un truco, una herramienta que acaba ahí y ya está. Y vamos a vincularlo con lo que conocemos convencionalmente como deuda pública, ¿no? Pues fijaos, ya sabemos que la deuda pública es la acumulación de todos los déficits públicos, es decir, déficit público es que el Estado está gastando más en la economía de lo que ingresa a través de ella, ¿no? A través de los impuestos. Entonces, eso es simplemente que está entregando más pagarés estatales, ¿vale? En el caso de México es simplemente el déficit público, es que el Estado está entregando más unidades monetarias, que son pagarés, lo que ocurre es que no te van a pagar nada, de los que está retirando a través de la recaudación. Eso se conoce como déficit público y fijaos que no tiene sentido hablar de financiación del déficit público. Yo sé que todos los economistas estamos acostumbrados a decir cómo se financia el déficit público, pero eso no tiene sentido económico alguno desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque es como si nos preguntásemos de dónde obtiene los autógrafos una persona que está entregando más autógrafos a sus fans de los que está retirando. ¿De dónde los está obteniendo? Los está creando, no los está obteniendo de ningún sitio. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando un Estado con soberanía monetaria, voy dejando eso ahí para luego aterrizarlo, puede crear tantos pagarés, tantos dólares, euros, pesos, como quiera. No está limitado financieramente. Otra cosa es que sea bueno que lo haga o malo. Eso es algo en lo que luego me referiré rápidamente. Pero aquí la clave es entender que un Estado con soberanía monetaria no tiene ningún tipo de limitación. Puede crear tantos como quiera, con lo cual hablar de financiación del déficit público no tiene ningún tipo de sentido. Es más, pongámonos en la situación hipotética en la que haya una persona que se haya endeudado con el Estado, ¿no? Y le haya prestado, por ejemplo, al Estado mexicano una cantidad de pesos mexicanos. Bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿de dónde salieron esos pesos mexicanos? Si son simplemente pagarés del propio Estado mexicano, haciendo una consolidación teórica entre el Estado y el Banco Central para simplificar, ¿de dónde salen los pesos mexicanos? Pues solo pueden salir de la administración pública mexicana. O sea que ¿de verdad estamos diciendo que el Estado de México necesita pedirle dinero prestado a gente que tiene pesos que solo los pudieron obtener porque el Estado mexicano los creó en un primer momento? Volvamos a la metáfora o a la analogía del autógrafo. ¿Tiene sentido que alguien empiece a dar autógrafos por ahí y luego los pida prestados? Por favor, necesito esos autógrafos, prestádmelo y yo os los devolveré. Y no sería incluso más absurdo que dijera luego, no te puedo pagar estos préstamos en forma de autógrafos, ¿no? Ya me los has prestado, ahora me toca devolvértelo, no puedo. No tiene sentido porque puedes crear tantos autógrafos como quieras, exactamente lo mismo con los estados. Los estados pueden crear tantos pagarés como quieran, igual que tú puedes ir a una tienda y decir, yo te pagaré por este café que ahora mismo estoy tomando. Lo que ocurre es que la diferencia es que tú tienes que esperar a que confíen en ti porque eres una persona y el Estado, por la fuerza, de manera coercitiva, impone la utilización de su dinero. Insisto que esto es una definición, no es una interpretación. Alguien puede pensar que esto es malo, alguien puede pensar que esto es bueno, pero así funciona. La naturaleza del dinero y su regulación en economías monetarias modernas. Por lo tanto, a través de la fuerza de la coerción, este sistema funciona. Se puede utilizar para el mal, se puede utilizar para el bien. Ya lo sabemos, pero funciona así. Entonces, ¿cómo encaja aquí lo que conocemos como deuda pública? Pues fijaos, no tiene ningún tipo de sentido económico. Ningún Estado con soberanía monetaria necesitaría emitir bonos públicos. Ya sabe todo el mundo que la deuda pública en términos convencionales son simplemente una serie de títulos que emite un Estado a cambio de dinero y se compromete a devolverlo juntamente con unos intereses. Eso es lo que se conoce como deuda pública, pero insisto, volviendo a lo anterior, que no es un endeudamiento del propio Estado.
Siempre que lo haga en su propia moneda, por supuesto, porque si el Estado mexicano dice me voy a endeudar, por ejemplo, en dólares estadounidenses, entonces cuidado, porque ahí sí está operando como una especie de familia o empresa que se está endeudando en una moneda que no controla, que no puede crear, ¿vale? Entonces, eso, ahí hay una diferencia, pero si el Estado mexicano se endeuda en pesos mexicanos, eso no tiene sentido llamarlo deuda, porque, insisto, esa unidad monetaria que se llama peso es simplemente un pagaré que puede crear de forma ilimitada el sector público mexicano, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy día estados soberanos como México, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera, emiten bonos públicos? Pues insisto, por una reminiscencia del pasado, siempre se ha hecho así y entonces sería muy rompedor cambiarlo. A partir de 1971, concretamente en agosto, se rompió el sistema de Bretton Woods, a partir del cual toda la creación de dinero estatal tenía que estar vinculada a una cantidad determinada de oro. Desde aquel año, ese compromiso, esa obligación ya no era necesaria. Con lo cual, no había ningún tipo de necesidad de emitir bonos públicos. Pero se siguió haciendo por seguir con inercia, porque, bueno, cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿por qué vas a cambiar? ¿No? Eso es lo que explica que los estados sigan emitiendo deuda pública, bonos públicos en su propia moneda, porque no es necesario en absoluto. Tiene una serie de repercusiones en, en el ámbito de los tipos de interés, en lo que no me voy a meter para no complejizar el asunto, pero incluso dejando eso al lado, no habría ningún tipo de necesidad de que un estado emitiera bonos públicos, por lo tanto, que aumentara su deuda pública. Oye, cuidado, que estamos hablando de bonos públicos, no habría ningún tipo de problema en llamar deuda pública a esa cantidad de déficit público que se está creando, originando. Pero insisto que deberíamos cambiarle el nombre porque no es un endeudamiento del Estado. En realidad, la única deuda que emite el Estado son los dólares, las unidades monetarias, el dinero contante y sonante, ¿no? Entonces, importante hacer esa distinción que yo decía al principio entre el usuario del dinero, que seríamos nosotros, las familias y las empresas. Nosotros podemos emitir pagarés, está claro, pero estamos muy limitados, exceptuando los bancos que juegan con ese privilegio otorgado por el Estado, no lo perdamos de vista, ¿no? Entonces yo puedo crear dinero con mi familia, con mis amigos y tal, pero ya está. Para todo lo demás necesitaré saldar mis deudas y hacer transacciones, pagar impuestos con la deuda del Estado, que son los emisores del dinero. Entonces aquí tenéis la distinción entre el emisor del dinero, que son los estados soberanos, y abajo tenemos los usuarios del dinero. Entonces, las cuentas de los de abajo no funcionan como las cuentas de los de arriba. Una familia o una empresa no puede endeudarse ilimitadamente porque no puede crear ese dinero con el que se está endeudando. Pero los estados soberanos sí. De hecho, pueden tener toda la deuda pública que quieran, que no van a quebrar siempre que sea ese su propósito, porque a lo mejor pueden quebrar voluntariamente, ¿no? Y pagar sus deudas, pero no tendría por qué, ya que, insisto, todo el mundo puede crear autógrafos para devolverlo. Y es exactamente lo mismo los estados. Esto que estoy diciendo sé que suena contraintuitivo, está ya bastante en la cabeza cuando se escucha por primera vez, pero es algo que han reconocido hasta no solo banqueros centrales o premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, sino que también multimillonarios como Warren Buffett y otra serie de autores de economía bastante ortodoxa han reconocido que esto es así. Los problemas irían por otro lado. Un Estado no se puede pasar creando dinero. Bien, estamos de acuerdo, hay límites, porque te puede generar inflación, te puede generar desequilibrio macroeconómico, deflación, perdón, depreciación de tu moneda con respecto a otra. Muy bien, estamos de acuerdo. Una discusión sería dónde están esos límites. Pero no perdamos de vista que los estados con soberanía monetaria no pueden quebrar. Pueden evitar la quiebra siempre que quieran. Así que cuando vayamos a acercarnos a la problemática de la deuda pública, olvidémonos, para los estados soberanos, olvidémonos de que pueden quebrar. No, el problema va por otro lado. El problema puede ser inflación, depreciación y otro tipo de equilibrio de desequilibrio macroeconómico, pero nunca la quiebra. Y esto cambia radicalmente el problema, cambia radicalmente el tema. Ya no se estaría hablando de, oye, esta deuda pública es insostenible. No, se estaría diciendo, esta deuda pública te puede generar inflación. Vale, eso es diferente. Es muy diferente el enfoque y también muy diferente la forma de resolver ese problema. No da tiempo a hablar de esos límites. Si queréis, luego entramos en la parte del coloquio, de las preguntas, pero baste aquí decir que evidentemente los estados tienen un cierto margen para crear dinero, inyectarlo en la sociedad, en la economía, sin generar problemas,
sin generar inflación, sin generar depreciación de tu moneda, pero es verdad que cuando se superan esos límites ya empiezan los problemas. Entonces, esos límites hay que tenerlos muy en cuenta, pero no son los límites típicos de los que siempre nos hablan, que es, hay mucha deuda pública. Os recuerdo, por ejemplo, como anécdota, que hubo una investigación de dos economistas ortodoxos, de Reinhardt y Rogoff, que determinaron que a partir de un 80% de deuda pública sobre el PIB empezaban a aparecer problemas, ¿no? Y bueno, luego también como anécdota os comento que uno de sus becarios publicó los datos de Excel que habían utilizado y se había visto como había errores garrafales que cuando uno los corregía ya no había ningún tipo de evidencia empírica que concluyera eso, ¿no? De que a partir del 90% sobre el PIB te empezarán a generar problemas macroeconómicos. Pero fijaos, el enfoque es, ¿a partir de qué nivel el de deuda pública te va a generar problemas? Ese es un enfoque equivocado. Lo que hay que preguntarse es, ¿cómo responde tu economía real frente a tanta inyección de dinero? Por no llamarlo deuda pública, porque evidentemente volvemos a lo mismo, no es una deuda pública. Entonces, fijaos que aquí os pongo el orden cronológico de las operaciones económicas. Primero, en primer lugar, el emisor del dinero tiene que inyectar y poner a circular el dinero. Si no, jamás en la vida una persona puede tener pesos, dólares o euros en su bolsillo. Jamás en la vida. Si no hay un banco central que es el único que puede crear esa cantidad de dinero, esas unidades monetarias, si no lo ha creado antes, tú no puedes tener ese dinero en el bolsillo. ¿Vale? Entonces, el primer paso es ese. Esto es impepinable, es un axioma, una premisa que es absolutamente irrefutable. Bien. Luego, ese dinero ya cuando lo tiene la gente ya lo pueden utilizar en la propia economía y ya lo podrán pagar incluso en forma de impuestos al Estado o podrán incluso prestárselo al Estado en forma de bonos públicos de los que hemos hablado, que no tiene mucho sentido por lo que decíamos antes, pero bueno, en cualquier caso ese siempre será el segundo paso, no el primero, ¿no? Entonces, importante entender que hay estados que no son emisores del dinero. Por ejemplo, os pongo aquí dos ejemplos que sí lo son, México o Japón emiten la propia moneda que utilizan, pero luego tenemos otros estados, ¿vale? Como Namibia o como España, que no emiten la moneda que utilizan. España emite el euro, que no lo controla, porque el euro lo crea el Banco Central Europeo que está en Maastricht, en Alemania, ¿no? Y Namibia le ocurre igual, es una unidad monetaria vinculada al franco que no crea ese país porque es parte de una unión monetaria del sur y centro de África, ¿no? Entonces, importante porque hablar de emisor del dinero no quiere decir que estemos hablando de todos los estados, ni mucho menos de las administraciones públicas, porque todo lo que son, por ejemplo, ayuntamientos o administraciones públicas regionales, también son usuarios del dinero. Necesitan el dinero porque no lo pueden crear, así que necesitan obtenerlo de alguna forma, ¿no? Por lo tanto, las administraciones públicas que no son el Estado, la administración central que crea el dinero, son como usuarios del mismo, ¿no? Pero a su vez, y ya con esto voy terminando, hay estados que, aunque sean emisores del dinero, se encuentran con limitaciones para crear todo lo que quieran. Aquí podéis ver que en esa forma de desagregar los emisores del dinero tenemos un caso que serían los estados que tienen soberanía monetaria plena, ¿vale? Que es cuando un país como por ejemplo Estados Unidos o México tiene un banco central que crea su propia moneda y además no la vincula a nada, ni al oro ni a ningún otro activo, ¿vale? Que es lo que empezó a ocurrir después de 1971. Pero antes de 1971 sí nos encontrábamos con que había estados que vinculaban su moneda al oro, que es el tercer caso que podéis ver ahí en la diapositiva, ¿no? Esos estados que vinculaban su moneda al oro no podían crear todo el dinero que quisieran porque luego le iban a pedir una cantidad de oro determinada, porque estaban emparejados. Entonces, si no tienes mucho oro, no puedes crear mucho dinero, ¿vale? Eres emisor del dinero, pero tienes tus limitaciones por tu propio compromiso político de haberte vinculado al oro, ¿no? Luego tenemos los casos, que es el segundo, que podéis ver ahí, de estados que se endeudan en una moneda extranjera. El caso típico y reciente, Argentina se endeuda con el Fondo Monetario Internacional en dólares, no en pesos argentinos. Con lo cual, aunque Argentina pueda crear pesos, resulta que para poder saldar su deuda frente a acreedores extranjeros, no le sirve de nada sus pesos, necesita dólares y ahí se convierte en una especie de usuario del dinero, porque es usuario del dólar, no puede crearlo. Así que aunque sea emisor de los pesos, no tiene plena libertad o margen de maniobra para
por ejemplo, inyectar dinero en su propia economía, ya que necesita pagar en dólares y no puede crear los dólares, ¿no? Y por último, tenemos los estados que vinculan su moneda a otra, que puede ser con un tipo de cambio fijo. También en el caso de Argentina actualmente, ¿no? Están comprometiéndose a cambiar los pesos argentinos por una determinada cantidad de dólares, con lo cual en un momento puede llegar alguien y decirte, oye, cámbiame los pesos por esto, por los dólares. Y dice, oye, que no tengo dólares. Pues entonces, obviamente, no tiene soberanía plena, no tiene soberanía monetaria completa, ¿no? Que es el primer caso que podéis ver ahí, que insisto que son países como Estados Unidos o Suiza o el Reino Unido, o Japón o Australia, países que emiten su propia moneda y la pueden utilizar, en la que se utiliza en su territorio, no se endeudan en una moneda extranjera y tampoco la vinculan a nada, ni la vinculan al oro, ni la vinculan a ninguna otra moneda. En esos casos, que son estados con soberanía monetaria, se cumple exactamente todo lo que he dicho antes. Pueden crear todo el dinero que quieran, porque son pagarés, son como una especie de autógrafo, y no tienen ni siquiera sentido hablar de deuda pública. Insisto, si alguien va le prestó, compró bonos públicos del Tesoro estadounidense y ahora va y le dice, oye, por favor, devuélveme los dólares que te presté, hay que pensar que esos dólares los salieron de la imprenta o de del Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, que es el único organismo que los puede crear. Además, cuando tú le vayas a pagar con tus dólares, ¿no? O sea, esos dólares que le prestaste provenieron a su vez también de esa máquina y cuando quiera pagarte esa deuda, quiero decir que cuando vayan a darte ese dinero, pueden simplemente crearlo otra vez. Igual que si alguien viene a pedirte un autógrafo que en su día te prestó, tú dices, bueno, pues te hago otro autógrafo, ya está, porque son absolutamente iguales, ¿no? Para terminar y dar paso al coloquio, a la ronda de preguntas. ¿Por qué hay países, como veíamos en el mapa que os había mostrado aquí, que tienen más deuda pública sobre el PIB que otros? Porque no hay una correlación exacta. Podríamos decir que, oye, esto es una herramienta de política económica, hay países que pueden emitir mucho dinero y a partir de él pueden regular las transacciones económicas, hacer su economía mucho más potente. Es una herramienta más, como los impuestos, como la inversión pública, como la política industrial, y otra es canalizar el dinero. Seguramente la más importante de todas. Entonces, ¿por qué hay algunos países que tienen más que otros? Pues básicamente porque no es la única forma de inyectar dinero en una economía. Insisto, volvíamos aquí. Ese gráfico se puede ver como el déficit público, en realidad en Román Paladino es como una especie de creación de dinero, porque estás inyectando más dinero nuevo, son pagarés, algo que has creado, de los que estás retirando. Es una forma de inyectar dinero en la economía. Lo que ocurre es que en las economías hay dinero que viene de otros sitios, vienen de fuera de tu territorio, por ejemplo, o incluso los bancos pueden crear dinero, como estábamos comentando, por su propia voluntad, en ese privilegio concedido, y pueden crear más de lo que el propio Estado había considerado. Entonces, esas tres fuentes de creación de dinero hay que tenerlas en cuenta. Por un lado está el sector público, que es ese dinero último del que estamos hablando. Luego está el sector privado, pueden crear dinero, pero sobre todo son los bancos los que crean dinero. Y luego, muy importante, tenemos al sector exterior, es decir, el resto de países, que claro, crean dinero a su vez, los sectores públicos de esos países y también los agentes económicos privados de esos países. Con lo cual, imaginemos que somos un país, por ejemplo, como Suiza, ¿vale? Suiza es un país que exporta muchos productos fuera. También es una especie de paraíso fiscal. Entonces le viene mucho dinero desde fuera. Así que no es necesario que Suiza inyecte mucho dinero a través del sector público, lo que se conoce como déficit público y que luego acaba acumulándose en esa deuda pública de la que hemos hablado. Esas diferencias, esos matices, es lo que explica que algunas economías como España, como Francia, como Italia, como el Reino Unido, como Estados Unidos o como Canadá necesiten inyectar dinero desde lo público y se lo puedan permitir por esos límites de los que hablábamos, y luego diferencias con otros países como Corea del Sur o Suiza o Noruega, que le viene mucho dinero de fuera porque son grandes potencias exportadoras y entonces con esa cantidad de dinero ya son capaces de gestionar más o menos bien su economía. No hace falta que esté el sector público inyectando dinero a través de déficit público. Pero insisto, ni una cosa es mejor que la otra. Los que están dirigiendo empresas, los que están vendiendo productos, no le preguntan al comprador, oye, ¿ese dinero de dónde viene?
¿viene de fuera de tu país o viene de la imprenta del Estado? No te lo preguntan porque es dinero igualmente válido. Entonces, no hay ninguna diferencia sustancial entre la situación de Estados Unidos, que la mayor parte de su dinero es creado a través del déficit público, con la de Noruega, que es dinero que viene desde fuera porque venden muchísimo petróleo, entre otras cosas. Así que aquí están las diferencias entre la deuda pública, entendida de una fórmula, de una visión convencional, y la deuda pública entendida desde este punto de vista de dinero-deuda, y que es un enfoque que recoge sobre todo la teoría monetaria moderna y las visiones chartalistas del dinero. Aquí es donde enlazamos con el título de la ponencia de los beneficios de la deuda pública. ¿Por qué? Porque la deuda pública, que no debería llamarse tal, debería llamarse dinero acumulado, dinero que ha creado el Estado y todo eso sumado, o sea, la acumulación del dinero que ha creado el Estado e inyectado en la economía, y por supuesto que tiene beneficios, porque ese dinero te acaba dinamizando la actividad económica. Puede tener problemas si creas mucho dinero o lo estás canalizando hacia sectores que no sean eficientes, que no sean óptimos o que haya, pues no sé, alguna pérdida de valor importante, como por ejemplo la corrupción, ¿no? Pero la clave es que la deuda pública puede tener beneficios y lo más importante de todo es olvidarse de esa concepción dominante que nos lleva a pensar que la deuda pública de los estados, sobre todo los de soberanía monetaria, es equivalente a la deuda privada de una familia o una empresa, porque en absoluto es así. Y nada más, muchísimas gracias. Dejo de compartir la pantalla y cuando queráis. Excelente, muchas gracias, doctor Eduardo. Muy aleccionador, muy fuerte y bueno, digamos, cambia creo que muchos paradigmas de uso de la enseñanza de la ciencia económica. Vamos a entrar al espacio de preguntas y respuestas. Vamos a manejar la misma mecánica que ayer por bloques. Ya tenemos las dos primeras. Karina del Carmen, te escuchamos. Hola, muy buenos días. Agradezco mucho el día de hoy la ponencia que nos impartió a los alumnos de la Facultad de Economía. Y mi pregunta es, entonces, ¿el riesgo de deuda es solamente si no se encuentra en la moneda del país que la solicita? ¿Y cuáles serían sus consecuencias en este caso? Excelente, gracias Karina. Laura Magaña, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Una interesante ponencia acerca de la deuda pública porque efectivamente luego muchos informantes sobre la economía a veces llegan a decir de que para un país adquirir una deuda pública es como una catástrofe para el país, ¿no? En cuanto a mi pregunta es, ¿qué factores pueden llevar a un país a perder la sostenibilidad de la deuda pública? Muy amable Laura. Germán, te escuchamos. Muy buenos días, doctor Eduardo. Quería felicitarlo por tan interesante ponencia. Y Gracias. usted hablaba acerca de los límites de endeudamiento de un estado. Entonces, quería preguntarle si podía profundizar un poco más sobre esos límites de emisión de deuda. Muchas gracias. Muy amable Germán. Acá tenemos una pregunta en el chat y dice, muchas gracias por la información, doctor Eduardo Garzón. Mi pregunta es la siguiente. Esta pregunta es de Dayana Totoka. ¿De qué forma la deuda pública puede utilizarse para financiar la respuesta a crisis globales, pandemias, cambio climático y cuáles son los beneficios derivados? Yo creo que este puede ser el primer bloque, doctor, para responderlas. Perfecto, pues he tomado nota y muchas gracias por las preguntas, son la verdad que muy sugerentes. Daría para otra charla quizás cada una de ellas, pero voy a tratar de resumirlo y voy más o menos en orden en el que han ido saliendo, ¿no? A ver, el riesgo de deuda es solo para deuda externa, el riesgo de impago, ¿vale? Es importante tener en cuenta eso. Si eres un país que emite tu propio dinero, por ejemplo México, yo no me sé las cuentas de México, a ver si ahora me contáis si hay deuda pública externa denominada en una moneda extranjera. Pero si toda la deuda pública de México estuviese denominada en pesos, entonces no habría ningún tipo de probabilidad de quiebra. Cero. 0% sería. México, siempre que quisiera, podría saldar su deuda.
Eso no quiere decir que no tenga otro tipo de riesgos, importante, ¿no? Y luego voy a desarrollarlo más con la otra pregunta. Pero riesgo de impago no tiene. Riesgo de default no tiene. ¿Vale? Insisto que esto está reconocido por los banqueros centrales del Banco Central Europeo, por el premio Nobel Joseph Stiglitz, por Warren Buffett. Hay un montón. Hasta Donald Trump lo dijo en el año 2016 en unas declaraciones, en una entrevista de radio que podéis escuchar porque está subido en las redes, ¿no? Entonces, es algo que cuando uno entiende cómo funciona el dinero se da cuenta. El riesgo de impago no existe. ¿Cuál es el riesgo entonces? Y lo vinculo con la tercera pregunta, también con la segunda. Inflación. Sobre todo es inflación. Pero la inflación no originada como normalmente se piensa, porque es así como dictamina la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Que dice, se simplifica mucho diciendo, bueno, estás creando dinero, si no hay una contrapartida en la producción, inmediatamente habrá inflación. A ver, las cosas no son tan sencillas, ¿eh? Las economías no funcionan como un videojuego, un modelo económico en el que tú aumentas en una unidad monetaria, por un lado la ecuación, y enseguida te da el resultado en otra. No. ¿Por qué? A ver, si, por ejemplo, un Estado está creando dinero y por lo tanto es déficit público y por lo tanto se apunta como deuda pública, aunque ya hayamos visto que no se debería llamar así, en realidad ese dinero podría servir para que el receptor se lo guardara. Imaginemos que alguien recibe una subvención o una ayuda, una prestación social por parte del Estado, que eso es parte del déficit público, por lo tanto es creación de dinero. ¿Qué hace esa persona? Dice, oye, pues yo con este dinero que acabo de recibir, como no sé qué puede ocurrir en el futuro, lo guardo. ¿Eso puede generar inflación? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Se ha creado dinero, pero como se está guardando por lo que pueda ocurrir en el futuro, al menos en ese momento está claro que inflación jamás en la vida va a poder originar. Luego, ¿qué ocurre si esa persona va con ese dinero recién creado a comprar algo en una tienda que tenga suficientemente margen de recursos ociosos? Es decir, que no esté a la plena capacidad de funcionamiento. Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Si ahora a cualquiera de nosotros nos entregan dinero, no sé, a mí me dan 50 euros, ¿vale? Porque han creado dinero a través de una prestación social, sea cual sea, luego lo vincularé con la última pregunta, que es muy interesante. Yo puedo ir a un bar, a una tienda. ¿De verdad alguien se cree que el vendedor me va a aumentar los precios solo por haber aumentado una cantidad en 50 euros? Obviamente no, ¿vale? Obviamente no. Ahí sabemos que hay un margen en el que los estados pueden crear dinero y que no haya inflación, porque los vendedores están contentos. Los vendedores lo que quieren es que vaya gente a sus tiendas o que le hagan pedidos, le hagan encargos. Eso es lo que quieren. Solo van a aumentar los impuestos en un ámbito en el que haya suficiente competencia, importante tenerlo en cuenta, porque países en los que no hay mucha competencia empresarial, como por ejemplo Argentina, cualquier incremento en los costes laborales, los costes de producción, se lo llevan directamente al precio, porque tienen poder de mercado, se lo pueden permitir. Es como una especie de oligopolio. Entonces, lo primero que hay que hacer para evitar ese tipo de inflación es mejorar la competencia entre empresas, para que cuando haya una mejora por parte de la demanda agregada, tienen más clientes, oye, pues mira, me va bien, yo estoy ingresando más, perfecto, más beneficios. No necesariamente tengo que aumentar los precios, porque si aumento los precios se me van a ir al competidor, ¿vale? Entonces, ese es una cuestión que hay que considerar y tener en cuenta que hay margen para crear dinero, que ese dinero circule por la economía sin generar inflación, ¿no? ¿Dónde está el límite? Cuando ya hay un montón de dinero en funcionamiento, en circulación, y los vendedores dicen, oye, yo ya estoy viendo que es que me está viniendo muchísima gente con muchísimo dinero y yo puedo permitirme aumentar los precios porque ya no puedo tirar de los productos que tengo en el almacén, ya no puedo poner la máquina a más rendimiento porque está al máximo, ya no puedo contratar a más trabajadores. Pues entonces, si no puedo mejorar la vía por ahí, lo que voy a hacer es aumentar los precios, que además probablemente mis demás competidores lo hagan porque está la economía muy recalentada. Esos son los límites. Los límites vienen determinados sobre todo por los indicadores de pleno empleo. Si una economía se aproxima mucho al pleno empleo, cuidado que ya va a haber menos margen para crear dinero. Pero mientras haya unas tasas de desempleo muy elevadas, hay un margen bastante holgado. Y otro indicador muy interesante es el de la utilización de la capacidad productiva. En casi todos los países hay este tipo de indicadores que te están diciendo, a ver, en cada sector, si tienen 10 máquinas, ¿cuántas se ponen en funcionamiento? Si se ponen 6,
La cosa es que no va muy bien a esa empresa porque no tienen muchos clientes. Entonces, ¿para qué va a poner las 10 máquinas en funcionamiento? Produciría mucho más de lo que puede vender y se le acumularían los productos en stock, en el almacén. Así que cuando haya un aumento de la demanda agregada, porque la gente tiene más dinero, porque se ha creado a través de esas prestaciones sociales, lo que sea, pues pueden ir a esas tiendas y aumentar la producción y el vendedor va a decir, oye, yo aún pongo mi séptima máquina a funcionar, mi octava máquina a funcionar, mi novena máquina a funcionar. Y luego, terminando con esto, hay otro riesgo que no es necesariamente inflación, pero que puede acabar resultando en inflación, que es la depreciación de tu moneda. También muy típicamente lo que está ocurriendo en Argentina desde hace bastantes años. Y es que tu moneda se deprecia porque pierde valor frente a otra moneda, normalmente el dólar, y entonces todas las compras que hagas en el extranjero te van a salir más caras, porque tu moneda ahora, perdón, es más débil, con lo cual todas las compras que hagas se te van a encarecer. Eso, si se ocurre o se produce de forma generalizada, es lo que se conoce como inflación importada, ¿no? Estás comprando cosas en el exterior que son muy caras y se te acaban contagiando al resto de la economía. Así que se puede producir inflación, pero como un resultado indirecto de que se te haya depreciado la moneda. La moneda se te puede depreciar por un montón de factores diferentes a crear dinero, pero es verdad que si tú creas mucho dinero y los que lo reciben se ponen a comprar una moneda extranjera, receta perfecta para el desastre. ¿Qué es lo que ocurre típicamente en Argentina? Tienen una tradición, una cultura de huir de su moneda nacional por todos los acontecimientos en el pasado y entonces inmediatamente corren a una moneda extranjera, deprecian la suya y aparece la inflación importada. Así que ahí hay riesgos, hay límites. No te puedes poner a crear toda la cantidad de dinero que quieras porque te puede producir inflación. Pero insisto, no es la explicación de la teoría cuantitativa del dinero, de aumentas un peso y ya te aparece inflación. No es eso. Los mecanismos son mucho más complejos y fijaos que lo último que he dicho, el problema no va tanto porque se haya creado dinero, sino porque la gente está huyendo de tu moneda por cualquier tipo de motivo, por desconfianza o por lo que sea, ¿no? Y por último, esa pregunta muy sugerente de cómo la deuda pública puede utilizarse para problemas como la pandemia o otro tipo de catástrofes o de crisis, pues lo vimos perfectamente en la pandemia. Por eso me ha encantado que se utilizara ese ejemplo. ¿Qué es lo que ocurrió durante esos meses, año y pico en algunos casos, en los que se cerró la economía para evitar el contagio del virus? Pues que necesariamente el Estado tuvo que salir a rescatar la economía. Lo hizo en todos los países del mundo, en algunos con mayor o menor intensidad, pero en todos los países del mundo el déficit público se disparó. ¿Por qué? Pues básicamente porque el Estado estaba dando ayudas a las empresas para que no cerraran, dando ayudas a los trabajadores para que no perdieran su puesto de trabajo, dando ayudas a toda la gente que no tenía otra forma de recibir una renta. Eso es gasto público superior a los ingresos públicos. Es inyección de dinero que luego obviamente tiene su reflejo en un incremento de la deuda pública. Japón, Australia, Nueva Zelanda llegaron a tener hasta 40% de déficit público sobre el PIB. Eso es una locura. Es una locura desde un planteamiento convencional, pero eso fue lo que salvó la economía o al menos que permitió que no fuera la crisis tan grande. Así que, obviamente, todo el mundo puede entender que si deuda pública lo equiparamos con la cantidad de dinero que el Estado inyecta en la economía, que es como se debería llamar, sabemos que tiene un potencial tremendo, sobre todo en situaciones de crisis. ¿La gente necesita dinero? Bueno, afortunadamente está el Estado que tiene un cierto margen para crear dinero sin que haya desequilibrio. Puede crear todo el dinero que quiera, pero no sin desequilibrio, pero hasta que aparezca los desequilibrios te los puede originar. Y eso es lo que vimos en situaciones como la pandemia, pero por ejemplo en España lo hemos visto también con la crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. Todos los precios se dispararon por culpa del incremento de la energía, del encarecimiento de la energía, y el Estado incrementó mucho su déficit público pues, para tratar de contener los precios, para dar ayudas para el transporte público, para gastar en gasolina, para la gente con menos renta. O sea, todo eso incrementó muchísimo el déficit público. Por lo tanto, lo que hoy día se denomina deuda pública y es simplemente herramientas que te permiten que la economía funcione mejor y que la gente viva mejor. Muchas gracias, doctor. Vamos al segundo bloque. Luis Antonio, te escuchamos. Muy buenos días. Bueno, mi pregunta sería, ¿por qué algunos países desarrollados pueden sostener ratios de deuda pública superiores al 100% de su PIB
sin enfrentar una crisis económica, mientras economías también como Venezuela, por ejemplo, enfrentan grandes consecuencias con niveles de deuda. ¿Cómo qué podría hacer estos países que no pueden sostener esta deuda? ¿Qué medidas pueden tomar? Muchas gracias, Luisito. Marian Castillo, te escuchamos. Hola, buenos días. A lo largo del foro nos ha mencionado que la deuda pública no debería llamarse de esa forma. Mi pregunta es, ¿qué nombre connotativo se le puede asignar entonces a la deuda pública? Gracias, Marian. Asdrúbal, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal, doctor Eduardo? Primero que nada, lo felicito por la presentación y también agradezco Gracias. su tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a los países dolarizados, solo para tener un poco más clara la idea, ¿cuáles son las diferencias en las repercusiones, consecuencias de la deuda pública o de que un país dolarizado abuse un poco de la deuda pública con respecto a uno que cuenta con moneda propia? Gracias. Muchas gracias. Vamos a leer las preguntas del chat. Michelle Ixchel pregunta, buenos días, gracias por la información, doctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué acciones concretas se pueden implementar para fortalecer la credibilidad fiscal ante los inversionistas y así lograr una reducción en el costo del financiamiento de la deuda pública? ¿Sí? ¿Cómo? Galilea es, Perdón, ¿puedes leerla otra vez? sí. ¿Qué acciones concretas se pueden implementar para fortalecer la credibilidad fiscal ante los inversionistas y así lograr una reducción en el costo de financiamiento de la deuda pública? Ujú. Luego, Galilea Escalante pregunta, hola, buen día, muchas gracias por la información, doctor Eduardo. Mi pregunta es, ¿qué factores deben considerarse para que la deuda pública externa se traduzca efectivamente en desarrollo económico sostenible, especialmente en países en desarrollo que enfrentan restricciones de financiamiento interno? Jorge López Cova pregunta, buenas tardes allá en España. Mi pregunta es, ¿qué tan recomendable es que un país quisiera usar una moneda externa como moneda nacional, como lo quería hacer Argentina con el dólar? ¿Qué tanto puede afectar en la deuda adquirida por el Estado? Y Rita Valencia pregunta, hola, buen día. Muchas gracias por la información, doctor Eduardo. Mi pregunta es, ¿qué riesgos y desafíos enfrentan los países con altos niveles de inflación al recurrir a la deuda pública como fuente de financiamiento? Y Carolina Tzi pregunta, buen día, doctor Eduardo. Mi pregunta es, ¿cómo se comparan y contrastan los beneficios de la deuda pública en diferentes contextos económicos como países desarrollados y en desarrollo? Cerramos el bloque. Vale, son muchas preguntas. Voy a tratar de sintetizarlas. Muchas gracias a todos por las mismas. A ver, voy de nuevo en orden. ¿Por qué algunos pueden sostener deudas más grandes que Venezuela? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, Venezuela u otros países, ¿no? En el caso de Estados Unidos lo vemos clarísimamente. Estados Unidos puede tener una deuda pública muy elevada porque al fin y al cabo esa deuda pública está denominada en dólares estadounidenses y esa es la moneda de reserva hasta el momento que se utiliza de forma internacional. Los países cuando quieren protegerse frente a lo que puede ocurrir en el futuro, pues acumulan oro, pero también acumulan dólares y otro tipo de divisas, pero sobre todo dólares. Entonces, si resulta que están todos los países pidiendo dólares, están manteniendo esa deuda pública en unos niveles que sean perfectamente factibles con una tasa o un coste de financiación muy bajo por motivos evidentes. ¿Qué hace, por ejemplo, el Banco Central de China cuando acumula dólares para protegerse frente a lo que puede ocurrir en el futuro? ¿Los deja quietos? No, tontos no son. Dicen, oye, para tener dólares aquí acumulados, erosionándose a raíz de la inflación, lo que hago es invertirlos. ¿En qué lo invierto? En un activo de renta fija que sea el más seguro de todos, que me vaya dando una rentabilidad moderada, aceptable, pero que sea absolutamente segura. ¿Cuál es? Los bonos públicos de Estados Unidos, lo que se conoce como deuda pública. Entonces, hay mucha demanda de la deuda pública estadounidense porque la gente tiene muchos dólares y entonces así está claro que su coste de financiación va a estar absolutamente controlado y la deuda pública puede elevarse. Además, hay que sumar a esto que
las economías desarrolladas tienen muchos mejores niveles de competencia, tienen instituciones más fuertes, modelos productivos más sofisticados, más diversificados, entonces tienen mayor coraza o mayor músculo para protegerse frente a tensiones inflacionistas, depreciaciones de su moneda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las grandes economías desarrolladas, como Japón, como Suiza, como las de Europa, como Estados Unidos, pueden permitirse todos los niveles de deuda pública que quieran, pero si no les genera problemas de inflación, desequilibrio y otros, es básicamente por lo que estoy diciendo, ¿no? Si utilizan monedas de reserva, como el yuan, el yen, el franco suizo, el euro, el dólar, y eso es lo que les viene muy bien, como digo, para mantener esos niveles de deuda pública. ¿Qué le ocurre a países como Venezuela? Bueno, lo de Venezuela es un caso muy particular porque ha sufrido un boicot, tanto interno como externo, por parte de Estados Unidos, que ha desbaratado absolutamente su modelo productivo y exportador, y entonces cuando se te hunde la producción, evidentemente luego tienes problemas de inflación e incluso de hiperinflación como tuvo. Entonces son problemáticas diferentes, pero importante entender que no tiene que ver con crear dinero. Yo en mi canal de YouTube tengo una serie de 6 vídeos explicando por qué Venezuela sufrió una hiperinflación y por qué sigue teniendo niveles tan elevados. Y en absoluto tiene que ver con crear dinero, ni con deuda pública, tiene que ver con otros factores, ¿no? La pregunta de qué nombre le pondría yo a la deuda pública, pues para no ser tan tiquismiqui o rimbombante como lo que he dicho antes, que es muy pedante además, que sería acumulación de dinero estatal inyectado en la economía, que ese sería el nombre más riguroso, pero fijaos qué larguísimo es, pues yo me contentaría con simplificarlo como bonos públicos, ¿no? No pasa nada por hablar de que son bonos públicos, que es concretamente lo que son, pero ya no está aludiendo a endeudamiento, ya no está aludiendo a que tienes que devolver algo y que puedes tener problemas con ello, que son las connotaciones que se asocian típicamente a la deuda, ¿no? Pero bueno, lo más riguroso sería el nombre completo. Luego, ¿qué le pasa a los países dolarizados? Que también había otra pregunta relacionada con eso. Pues que pierden su margen de maniobra. O sea, países como Panamá, El Salvador, Ecuador o como Argentina quería hacerlo, también como otros países que utilizan el euro, Andorra utiliza el euro, hay países como Liechtenstein que utiliza el franco suizo, o sea, que utilizan monedas que no son las suyas propias. ¿Cuál es el problema? Que no pueden crear todo lo que quieran. ¿Puede irle bien la economía así? Sí, sí, le llega dinero desde fuera y es suficiente para dinamizar la actividad económica, pero si le vienen mal dadas o necesitan poner más dinero en funcionamiento, no pueden ponerlo ellos. Entonces, eso es un problema, te ata las manos. Es como si ahora tuviésemos que desarrollar un país sin poder utilizar la política industrial. ¿Vosotros os imagináis que tratamos de desarrollar un país sin política industrial? Es una herramienta de política económica. ¿Por qué la vamos a tirar a la basura? No tiene sentido. Va a ser mucho más difícil hacer prosperar esa economía si te has quitado una herramienta del medio, ¿no? Como puede ser la de crear dinero. Luego, importante la pregunta sobre la credibilidad de los inversionistas. Eso es parte del relato convencional. Os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda perfectamente. Los inversionistas no pintan nada en el coste de financiación de la deuda pública. Nada. A ver, quiero decir que no son la parte más importante. Por supuesto, pueden aumentarlo, bajarlo dentro de unos límites. Pero el tipo de interés de la deuda pública es resultado del tipo de interés oficial del Banco Central, que es una decisión discrecional. Cualquier gobernante de un banco central puede poner el tipo de interés oficial donde quiera. Donde quiera, podrá tener más o menos desequilibrio y tal, pero puede ponerlo en 0% si quiere, con lo cual el tipo de interés de su deuda pública va a oscilar por ahí. Ejemplo, ¿qué os decía que iba a poner? El Banco Central Europeo. Antes del año 2012, entre 2010 y 2012, el coste de financiación de la deuda pública de cada uno de los países miembros de la zona euro se estaba disparando, una cosa muy loca, y el relato ortodoxo dominante era: esto es porque los inversionistas, ¿no? Los inversores financieros, los acreedores, no se fían de que estos países puedan devolver su deuda. Pero no era eso, en realidad no era eso, porque a partir del 12 de julio del año 2012, el presidente del Banco Central Europeo por entonces, Mario Draghi, dijo: se acaba la historia, voy a intervenir, además solamente con las palabras ya intervino, voy a hacer todo lo que sea para que este problema se solucione. Y así, directamente, el coste de financiación del endeudamiento empezó a bajar y hasta llegar a un nivel absolutamente sostenible. ¿Por qué?
porque al fin y al cabo el Banco Central Europeo controla el tipo de interés. Y eso, insisto, cuando es una economía con soberanía monetaria. La eurozona, cogida en su conjunto, sí tiene soberanía monetaria. Puede crear todos los euros que quiera y, por lo tanto, el coste de financiación jamás va a ser un problema. Lo va a controlar. Es más, imaginaos que ningún acreedor financiero quiere comprar bonos públicos de la eurozona porque no se fía, por lo que sea. Que es absurdo no fiarte de que te van a devolver el dinero cuando es una economía que puede crear todo el dinero que quiera. Pensadlo así. Pero bueno, imaginemos que no se fían. ¿Qué ocurriría? Nada. O sea, la eurozona podría seguir inyectando dinero porque puede crear tantos euros como quiera. No necesita pedir los prestados a los acreedores externos ni de ninguna parte, porque además les va a prestar euros, que es una unidad monetaria que crea libre voluntad. Entonces, importante olvidar eso del chantaje de los inversores financieros a los estados con soberanía monetaria. La sartén por el mango la tiene el Banco Central. Ya está, punto. No hay más que hablar y está totalmente corroborado, ¿no? Empíricamente, quiero decir. Luego, la deuda externa, ¿de qué forma se puede traducir en desarrollo? A ver, lo ideal es no endeudarse en una moneda externa, pero si te tienes que endeudar o te han obligado a endeudarte o ya tienes una deuda externa, lo suyo es quitártela de en medio lo antes posible. O sea, yo jamás utilizaría la deuda externa para desarrollarme. Utilizaría mi propia financiación, mis propias palancas, mi propio dinero, mi propia política industrial, mi propia política fiscal, política monetaria, pero nunca la deuda externa. Por ejemplo, Argentina ahora mismo se ha vuelto a endeudar con respecto al Fondo Monetario Internacional en más de 20.000 millones de dólares cuando ya le debía más de 43.000. O sea, es como si una persona se está ahogando y para tratar de salvarse mete la cabeza más en el agua. O sea, es empeorar la situación. Lo que hay que hacer es eliminar, reducir la deuda externa. Y la mejor forma de hacerlo es reestructurándola, es decir, impagando aunque sea una parte, ¿no? Voy terminando ya con los riesgos de deuda teniendo inflación. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, o sea, si una economía tiene inflación, desde luego que habrá que preguntarse por qué la tiene. Si la tiene porque la economía está muy recalentada, entonces sería un problema seguir aumentando la deuda pública porque insisto que es inyectar más dinero en la economía. Pero imaginemos que la inflación ha sido originada porque han aumentado los precios del petróleo, como ocurrió a partir del año 2021-2022. Entonces, ningún tipo de problema en aumentar la deuda pública, ¿vale? Lo hemos visto, insisto, en el caso de España y de otros países. También México ha sido uno de los que más ha elevado el déficit público para afrontar la inflación postpandémica y es una herramienta absolutamente válida, es de hecho de las mejores para afrontar este tipo de problemas, ¿no? Y por último, los beneficios de la deuda pública en diferentes contextos es algo que ya he abordado, ¿no? O sea, el contexto tiene que ser soberanía monetaria, también luego lo he vinculado a que tenga ciertos niveles de competencia empresarial, que tu industria sea más o menos potente, que esté más o menos orientada también hacia el exterior, para que no te ocurra lo de Argentina. Argentina es una economía muy dolarizada, muy extranjerizada, y entonces cuando las empresas que son las que obtienen los dólares quieren, pues se los llevan a sus matrices que están en otras partes del mundo, con lo cual secan la economía argentina de dólares, lo cual deprecia su moneda nacional y te vuelve a generar inflación. Entonces esas características, esos contextos más o menos ya lo había comentado. Perfecto, doctor. Bueno, pues vamos a cerrar con esto porque ya la agenda del doctor, pues ya estamos en extralímite. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.